Uno, estamos en vivo. No se oye la bocina. Muy buenas tardes, amigas, amigos indocentes que nos acompañan. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Les ofrecemos una disculpa por el pequeño retraso por cuestiones técnicas, pero ya estamos aquí listos para iniciar un nuevo episodio de Indocentes. Antes de presentar a mi invitado, recordarles que Indocentes es un programa para docentes y para todos los interesados en la educación, en el que le queremos dar pantalla y conocer a aquellos docentes que se distinguen por la investigación, por la innovación y por ser también docentes inspiradores. Y ese es el caso precisamente de nuestro invitado de esta tarde. Está con nosotros Gustavo Calderón. Muchísimas gracias, Gustavo, por aceptarnos la invitación de platicar en Indocentes. No, Sergio, gracias a ti. Es un placer compartir estos espacios con la gente que nos está escuchando. Muy agradecido con la invitación y poder charlar un rato, ¿no?, sobre el trabajo que estamos haciendo y pues buscar inspirar a que más gente se sume a esta ola de innovación educativa. Exactamente, porque pues lo hemos dicho, muchas veces tenemos espacios donde vemos la otra cara de personas famosas, como en los deportes o como en la política o en los espectáculos, pero muchas veces no tenemos la oportunidad de conocer también la otra cara de quienes nos dedicamos a la educación. Y bueno, esa es la idea de Indocentes. Y pues vamos a empezar platicando un poquito sobre ti. Tú estás transmitiendo en este momento desde Guadalajara, ¿verdad? Así es, estamos acá desde Guadalajara. Saludos. Ajá. ¿Desde cuándo vives allá? Platícame un poquito acerca de tu origen. Mira, tengo 17 años viviendo acá en Guadalajara, pero no soy de aquí, yo soy de Chihuahua, del norte del país, una ciudad pequeña que se llama Jiménez, Chihuahua. Viví allá pues toda mi infancia, mi adolescencia, y por ahí de los 16 años más o menos fue que se me dio la oportunidad de venir a estudiar acá a Guadalajara. Obtuve la oportunidad de tener una beca de excelencia en el Tecnológico de Monterrey y bueno, es por esa razón que me mudo. Tengo 17 años ya viviendo acá en Guadalajara y prácticamente el tiempo que tengo dedicándome a la educación también. Y platícame un poquito qué te motivó para dedicarte a la educación. Ahora sí que qué te picó, porque cuando yo le dije a mis papás que quería dedicarme a la educación, pues me dijeron, ¿de verdad? ¿Seguro? Piénsalo bien, ¿ya lo pensaste bien? Fíjate que la historia que tengo pues es un tanto pues curiosa porque no, de formación no soy educador. La educación es un tema más como de pasión y de vocación, de haber descubierto vocación en el camino. Yo soy de profesión ingeniero, soy ingeniero en tecnologías electrónicas, egresé del Tecnológico de Monterrey de acá del campus Guadalajara, pero la vida desde muy temprano me presentó la posibilidad de descubrir en la educación pues mi pasión y mi vocación de vida. Empecé a dar clases desde que tenía 15 años, más o menos. Trabajaba en aquel entonces supliendo algunos maestros en el área de inglés y en el área de computación en estos programas que se conocen como Casas de la Cultura. Trabajaba para el gobierno, empecé supliendo algunas clases y de repente como que decía esto como que es lo mío, ¿no? Me apasionaba el hecho de poder acompañar procesos de educación. Bueno, ahora ya lo llamo de manera formal como era en ese entonces, pues me llamaba la atención el poder recibir personas que llegaban pues con algún déficit o alguna complicación en cierta asignatura, especialmente en el área de matemáticas o computación o idiomas, y ver cómo a partir de ciertas estrategias creativas, que en ocasiones no teníamos la oportunidad como alumnos de tener como esos maestros que nos invitaran a resolver problemas, a crear, a proponer proyectos, como cuando yo daba como esta posibilidad a los alumnos que en ese entonces tenía, ver cómo iban evolucionando, ¿no? Y cómo la gente no nada más iba como obteniendo buenos resultados para los exámenes que de repente caían ahí por eso,
sino que se iban apasionando de estos temas, se iban involucrando cada vez más, descubriendo habilidades que ahí estaban y que ellos pues parecía que no las habían visto, no les habían dado la oportunidad de descubrirlo, y eso como que me apasionó mucho, ¿no? Eventualmente tuve la oportunidad de venir a estudiar la carrera. Siempre me han gustado pues el armar cosas, el crear tecnología. Soy un apasionado del área tecnológica. Estudié mi carrera de ingeniería, pero siempre estuve vinculado al tema educativo, ¿no? Incluso cuando estaba estudiando en el TEC, yo buscaba dar clases. Estuve trabajando aproximadamente 9 años en el sistema de educación público, específicamente el sistema CONALEP, y pues ahí descubrí que esto era lo mío, ¿no? Y decidí, llegó un punto en donde, justo como tú comentas, ¿no? Decir, no me voy a dedicar a esto como un hobby, sino realmente lo voy a hacer parte de mi vida. Creo que es el lugar donde yo puedo tener impacto, en donde puedo trascender para la sociedad. Y bueno, a partir de, pues ya de que terminé mis estudios como ingeniero, decidí dedicarme completamente a la parte de, pues sí, de la educación, ¿no? De transformar la vida de muchas personas a partir de la educación, desde las aulas y fuera de ellas. Wow, o sea que te atrapó desde muy temprano esta red de la docencia. Oye, y Gustavo, seguramente cuando ya con esta espinita de las clases, uno se vuelve también quizá más observador, ¿no? De sus propios maestros, de quienes uno aprende muchas cosas y buenas y muchas cosas malas también, ¿no? Yo no voy a decir nombres, pero pues igual yo me acordaba de algunos maestros donde uno dice, pues sí, siempre aprendes algo, aunque sean contraejemplos, ¿no? Contraejemplos de algunas cosas. A ti te llamaba la atención seguramente algunas cosas de tus maestros. Algo en particular que tú dijeras, bueno, es que yo con este maestro me gustó mucho tal cosa y es algo que yo me decidí a repetir y que tal vez lo sigo haciendo hasta ahora. Fíjate que sí, siempre me gustaron aquellas clases y estos maestros que dedicaban tiempo genuinamente a sus estudiantes, ¿no? La manera de vincularse con los alumnos para descubrir qué nos interesaba, qué cosas nos apasionaban, y a partir de ahí poder generar, bueno, esto que ahora llamo de manera muy formal experiencias de aprendizaje, pero que en aquel entonces para mí nada más era, oye, pues pareciera que el maestro me conoce porque tal o cual clase, pareciera que me lee los intereses, ¿no? Que me lee eso que a mí me apasiona y que me iba acompañando en ese proceso. Me llamaba siempre mucho también la atención aquellos maestros que no condenaban el error, ¿no? Que era un espacio, la escuela, un espacio seguro para poder equivocarse, para poder intentar, y que si algo pasaba o me equivocaba, pues sabía yo que podía confiar en alguien que me iba a acompañar en mi proceso, no nada más para que las cosas salieran bien, sino incluso si no salían bien, cómo poder aprender también del error. Aquellas clases también que utilizaban el juego como un medio de aprendizaje, en donde el tiempo se pasaba pues muy rápido, porque disfrutaba mucho uno al estar aprendiendo. Creo que esos maestros que, digo, independientemente de que fueran expertos en sus disciplinas, expertos en sus áreas, esos maestros que transmiten la pasión a la hora de estar, pues sí, impartiendo una materia, impartiendo un contenido, esos son con los maestros con los que yo me quedaba, y son a los maestros a los que yo siempre he intentado imitar, ¿no? Que mis alumnas vean en mí, pues no una persona como difícil de alcanzar o el experto que tiene todas las respuestas, sino una persona, un ser humano que decidió acompañar en este proceso de aprendizaje constante a un grupo de personas para descubrir sus talentos, potenciarlos y que eventualmente los puedan poner al servicio de la sociedad. Ay, qué interesante. Fíjate cómo, pues quizá estos maestros que mencionas, de alguna manera se atrevían a hacer las cosas diferentes, quizá un poco por intuición, me atrevería yo a decir, porque realmente como el sustento teórico de estas prácticas pues es más reciente, ¿no? Y hoy quizá todo lo que sabemos de neuroeducación,
ya de innovación, incluso pues de alguna manera avalan estas prácticas. Y qué interesante que lo que mencionas, por ejemplo, me quedo con esta idea del error como una fuente de aprendizaje, algo muy importante, y qué difícil para los docentes transmitirle esto a nuestros estudiantes. Tú lo acabas de decir, pero yo quiero reiterarlo, que el aula es un lugar seguro para equivocarse, donde uno puede plantear desde el principio las reglas de tal manera que aquí no se tolera la falta de respeto, por ejemplo, a que alguien se equivoque, y al contrario, ¿no? El otro día encontraba algún ponente que nos decía, es que el error debe celebrarse, ¿no? Y hasta se oye un poquito disruptivo, ¿no? Pero decirle, te equivocaste, felicidades, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tienes la oportunidad de aprender que esto puede ser diferente, ¿no? Y hoy creo que tenemos que propugnar mucho por esta idea donde los chicos no sientan que necesitan trampear para que parezca que saben algo que no saben, sino que por el contrario, ¿no? Que como cuando tienen hambre no trampean y no dicen ya estoy satisfecho, sino por el contrario, dicen quiero más, poderle decir al profesor como que no te entiendo bien. Oye, y por el contrario, la otra cara de la moneda, algo que te haya molestado mucho en tus docentes, que hayas dicho yo esto de plano no lo puedo repetir. Fíjate que yo creo que tiene que ver con eso, ¿eh? Es el tema de aquellos maestros que satanizaban el error o que utilizaban las evaluaciones, por ejemplo, para etiquetar a los alumnos y que no se utilizara la evaluación como un medio de mejora continua. Creo que eso hace mucho daño a la educación y le puedes marcar la vida a un alumno de que tuviera posibilidades de seguir explorando, de encontrar distintas metodologías que fueran funcionales para un perfil en particular. Pues puedes matar el interés por seguir en este proceso de mejora continua y de búsqueda, ¿no? Que creo que pues es una de las principales tareas de la educación. Y por otro lado también aquellos maestros que tienen pues equívocamente este concepto de la creatividad como el niño artista o el niño que sabe pintar bien, y pues sí, entender o reeducarnos, reaprender que la creatividad tiene que ver más con un tema pues de resolución de problemas, con un tema de pensar diferente, de proponer soluciones en donde la mayoría de la gente ve problemas, sobre todo por la etapa en la que estamos viviendo ahora, ¿no? Una etapa de economía creativa en donde el valor de las ideas es altísimo, en donde se necesita gente que piense de manera distinta, que venga con soluciones disruptivas a problemas que aquejan a la humanidad y que pues serán retos impresionantes en el futuro. Se necesitan ese tipo de perfiles. Entonces, el hecho de poder resignificar este concepto de creatividad desde el aula para que todos los alumnos se conciban a sí mismos como creativos, independientemente de los talentos que tengan o de las disciplinas para las cuales son más hábiles, creo que es un tema que urge cambiar en la educación. Qué importante, sí, también, también totalmente de acuerdo. No, hombre, yo crecí años pensando que efectivamente que la creatividad era como si fuera un gen, ¿verdad? Que tienes o no tienes, ¿no? Y pues entonces te la pasabas diciendo, bueno, pues yo no lo tengo, ¿no? Yo sufría mucho porque en mis clases en secundaria teníamos un taller de modelado. Entonces veía que mis compañeros de al lado eran muy hábiles para crear cosas, a mí me costaba mucho trabajo y sí, también veía yo como en la mirada del profesor pues pobrecito no, ¿verdad? Y te quedas pensando, sí, que efectivamente la creatividad es para algunos, que viene también reforzado por los maestros o por los papás, ¿no? Por la familia, que dicen claramente desde pequeño, es que este niño es muy creativo. No, es que debemos entender que la creatividad todos la podemos desarrollar, pero precisamente depende, sí, quizá una pequeña parte de cuestiones genéticas, pero la gran mayoría de la
influencia tiene que ver con el desarrollo, las oportunidades que tengamos, el autoconcepto que vayamos teniendo para atrevernos a hacer cosas diferentes. Entonces, pues creo que también en eso coincidimos, me da mucho gusto. Oye, bueno, lo que no dije al principio, porque a veces soy un poco grosero y además porque Indocentes no es un webinar, entonces ni tratamos una conferencia, ni yo presento a mis invitados con la formalidad en que quizá lo debería hacer, resaltando su currículum, todo lo que estudiaron, dónde han trabajado, pero bueno, finalmente sí quiero resaltar, que es tema de conversación también, esta cuestión de que tú fuiste finalista del premio Global Teacher Prize de 2020, y quiero que nos platiques un poco de este premio porque creo que es muy, la verdad, desde luego debe ser una experiencia muy interesante y yo me siento muy honrado de que hayas aceptado platicar con nosotros, pero quisiera que todos entendiéramos un poco de este premio. Antes de que nos platiques de tu experiencia, platícanos del premio en sí, porque lo que sabemos y lo que se nos dice es el Nobel de la educación, ya que no tenemos un premio Nobel, desgraciadamente, de educación. Global Teacher Prize es lo que más se asemeja, quizá por el premio, ¿verdad? Que hay un premio por ahí en metálico. Pero platícanos tú, Gustavo, ¿de qué se trata este premio? Sí, fíjate que, pues sí, tal cual como lo comentas, el Global Teacher Prize es el equivalente a un premio Nobel de educación, es decir, pues sí, la mayor insignia a la que un educador o alguien que nos dedicamos al tema de educación puede acceder, pues justo es ¿no? El Global Teacher Prize. Y pues es un reconocimiento que se da a nivel mundial. Se puede aplicar de manera libre a este premio. La convocatoria sale pues por ahí más o menos de febrero, a principios de año, y bueno, hay todo un proceso para poder ir, pues varios filtros, ¿no? Filtros que se van generando, en donde se miden habilidades de innovación educativa, de contexto, de metodologías de aprendizaje, una serie bastante larga pues de requisitos que hay que ir llenando, y va uno avanzando en distintos filtros hasta que, bueno, se dan a conocer por ahí bueno, cuando me tocó a mí fue en marzo el anuncio, el reconocimiento a los 50 mejores maestros del mundo. De todas estas aplicaciones que llegan, se da este reconocimiento a los 50 mejores maestros del mundo. Es un premio que organiza la Fundación Barkey, es una fundación a nivel internacional, y lo hace en conjunto con la UNESCO. Entonces, a partir de ahí, estos 50 finalistas entran ya en la recta final para ver quién es el ganador del máximo premio de la educación, y con ello se lleva un premio monetario de $1 millón, con lo cual puede pues invertir en proyectos de impacto educativo a nivel internacional. Entonces, la experiencia que yo tuve en esta nominación, la verdad es que es una experiencia que te cambia la vida de manera radical. Al menos así lo viví yo. Fui nominado empecé el proceso de nominación en 2019. Ya me habían buscado, la persona que me nominó, o sea, no apliqué yo, y ahorita esto tiene que ver pues justo con mi historia, por eso hago como énfasis en esto, porque yo siempre como alumno tuve como ciertos traumas, ¿no? Respecto a participar en convocatorias y concursos, porque pues siempre me iba muy mal, me quedaba como a nada de ganar, y de repente tuve también algunas muy malas experiencias, pues de que me hacían trampa en algunas cosas, o ahí como manejos turbios en algunas convocatorias, y yo había perdido la confianza, primero en esas convocatorias, en esos concursos, y también me pegaba a mí, ¿no? O sea, la confianza hacia mí mismo, de que decía yo, bueno, pues tal vez yo, lo que hago yo no es como para que alguien lo reconozca. Y viví muchos años así. En 2017 tuve la oportunidad de entrar en una comunidad de Microsoft, una comunidad de 30 educadores en el mundo, que pues éramos reconocidos por empujar iniciativas de educación global. Conectábamos distintos salones alrededor del mundo para trabajar en proyectos conjuntos,
Y bueno, era una comunidad en donde Microsoft reconocía a esos docentes, y ahí conocí a la otra mexicana. Éramos solamente 2 mexicanos los que estábamos en esa comunidad, que en ese entonces era como muy exclusiva, muy limitada, y esta otra mexicana es Elisa Guerra. Elisa Guerra fue la primera mexicana en acceder a una nominación al Global Teacher Prize, y lo hizo 2 veces, 2 años consecutivos. Y cuando nos conocimos por ahí en el 17, ella me decía, oye, dame chance de nominarte al Global Teacher Prize. Y así lo hizo durante el 17, 18, el 19 igual. Y yo estaba muy renuente, ¿no? Justo por esta historia personal que yo traía, pues de que no me iba bien en los concursos y que tenía mucho tiempo sin participar. Entonces, en 2019, a finales, que fue cuando se llenan las convocatorias para nominar a algún maestro a este premio, pues me convenció, ¿no? Me dijo, oye, y me convenció por algo muy genuino que me gustaría compartir, porque me dijo, el Global Teacher Prize no se trata de ti. O sea, no te quiero nominar para que tú estés en un escenario y para que la gente conozca a Gustavo. Quiero nominarte porque el que tú entres en una plataforma de ese tipo puede inspirar a que millones de maestros latinos puedan ver que se puede acceder a ese tipo de oportunidades y que puedes transformar la educación desde esos lugares que no lo vas a hacer en otro lado, ¿no? Al menos no es tan fácil. La nominación al Global Teacher Prize te va a dar una voz, te va a dar un reflector para que la gente vea tu trabajo y se puedan inspirar también con las cosas que has hecho bien, pero también con aquellas cosas que has fallado y que le puedes evitar el dolor de cabeza de errores a los que vienen detrás de ti. Y me pareció muy genuino, ¿no? Dije, esa perspectiva me gusta, ¿no? El hecho de que alguien vea mi trabajo y pueda servir como una plataforma de impacto para otras personas, eso sí como que me convenció. Me nominó, ese año ha sido, yo creo que de los años donde más nominaciones ha habido. Se hicieron 12,000 nominaciones alrededor de todo el mundo, y bueno, después de ciertos filtros, en marzo del año pasado, 19 de marzo, lo tengo muy presente, se anunció esta nominación como uno de los 50 mejores maestros del mundo, y esto fue el principio de muchas aventuras, ¿no? Estaba haciendo justo un recuento en estos días de todos los foros y conferencias que he tenido la oportunidad de participar desde esa fecha hasta diciembre del año pasado, y había contabilizado más de 70 oportunidades de conferencias, foros, este tipo de oportunidades como la que tengo hoy contigo, en donde pues son plataformas muy interesantes en la que podemos compartir las cosas que estamos haciendo, podemos inspirar a mucha gente, y podemos pues alzar la voz, ¿no? Que los maestros mexicanos estamos haciendo cosas increíbles que están transformando la vida de millones de niños, niñas y adolescentes en el mundo, y pues que vale la pena hacer esta transformación desde las aulas. Muy bien. Déjame regresarme antes de que platiquemos qué pasa después de la nominación. Ubícanos un poco. Entonces, se hacen nominaciones globales y estas van avanzando por sus propios méritos, es decir, no hay, por decirlo así, un representante mexicano para cada edición o un Teacher Prize México. No. Sí, no. Fíjate que ahora hay un premio nacional. El año que justo me nominaron a mí, que fue el año pasado, fue el inaugural de un premio nacional. En México está el premio de docentes extraordinarios, que lo mueve el movimiento STEM, que bueno, este es el equivalente al Teacher Prize, pero es el nacional. Pero esto es nuevo, esto es del año pasado, ¿no? Ya. Y el hecho de que alguien quede en esa nominación no necesariamente implica que te vayan a nominar al Global Teacher Prize. Como bien comentas, las nominaciones van avanzando por cuenta propia. Hay un comité enorme en todo el mundo, que eso también da mucha certeza, ¿no? Al concurso, para eliminar estos fantasmas que yo traía, esto daba mucha certeza porque el panel de selección es de especialistas de todo el mundo en distintas áreas, que garantiza que esos procesos de selección pues son muy transparentes y muy objetivos. Y cuando tú eres nominado para participar ahí, tú estás trabajando
¿En qué nivel, con qué grupos, de qué dabas clase? Yo estaba dando clases, que es lo que hago hasta ahora también, en preparatoria, ¿no? Yo trabajo en un colegio solo de niñas, y bueno, he tenido puesto directivo aquí desde que estoy en este colegio. Estaba en ese entonces como director del área de tecnología y de innovación para el aprendizaje, pero yo siempre he sido de los docentes o de los directivos, pues, que creo que un directivo tiene que estar metido en el aula de alguna manera, ¿no? Para no perder piso, para tocar la realidad. Ahí es donde se censa la realidad docente. Y nunca he dejado de dar clases en estos años que tengo como directivo. Y entonces de la nominación, yo estaba impartiendo una clase de ciencia computacional para alumnas de primero y segundo de preparatoria, adicional a que trabajaba pues otros proyectos, ¿no? En el área más de impacto social, trabajaba también como maestro universitario. Pues sí, es mi vida esto de la docencia. Pero entonces es un profesor de tecnología, diríamos de computación, para que lo entendamos así abiertamente, aunque sé que tiene su matiz, en un colegio particular de Guadalajara, con niñas, con señoritas. Oye, pero el Teacher Prize premia la docencia ordinaria o premia un proyecto extraordinario que querías hacer con esas alumnas? Fíjate que eso es una pregunta muy, muy interesante y muy, muy buena, ¿no? Porque de repente pudiéramos pensar, oye, pues, ¿cuál es el proyecto como el proyecto estrella con el que te dan la nominación? El Global Teacher Prize es un premio a la trayectoria docente. Entonces, muchas de las cosas con las que yo apliqué para cuando me llegó pues, la nominación que tenía, tienes que llenar algunas formas y muchas evidencias, hay que subir muchas evidencias de todo lo que has hecho. Pues muchas de las cosas que yo puse estaban en estos proyectos que trabajé en algún momento en el CONALEP, en donde empecé a hacer como pues mucha innovación disruptiva, sobre todo en un contexto como el de ese sistema que pues tiene todo en contra, ¿no? O sea, yo me acuerdo dar clases de programación en un CONALEP en donde ni siquiera funcionaban bien las computadoras que tenían mis alumnos, los laboratorios de computación no eran apropiados para eso, y ahí fue donde empecé a hacer como muchas estrategias de innovación para cerrar esa brecha digital y que mis alumnos tuvieran esas mismas oportunidades que tienen los alumnos de escuelas particulares. Entonces, bastantes proyectos de esa trayectoria de 16 años estuvieron ahí resumidos en esa aplicación, ¿no? Entonces, obviamente hay un tema fuerte ahorita de un proyecto que tengo acá en este colegio que tiene que ver con empoderamiento a las niñas en ciencia y tecnología, educación maker, educación STEAM, pero de nuevo el Global Teacher Prize es un reconocimiento a una trayectoria, ¿no? En donde se ha generado innovación pues durante años. Sí, no es tanto el profesor que quiere llevar agua a la escuela, que no la tiene, y que digo que es muy válido, pero no es esta la idea. Oye, me parece muy interesante esta parte que dices, bueno, a veces en la educación pública y también en la privada, pero a ti te tocó verlo en la pública, no se tiene todo lo que debería tenerse ni funciona todo lo que se suponía debería funcionar. Y bueno, explicaciones o culpables o razones hay muchas. Y tú me dices, pues nosotros no nos quedábamos con esa cuestión de cruzarnos de brazos, ¿no? Que eso es lo que a veces nos desespera de algunos que digan, pues es que no, si no tengo computadoras, ¿qué quieren que haga, no? Los llevabas a otro ámbito. Pero me parece como contrastante que ahora estás en un colegio particular que me imagino no tienen un problema socioeconómico, bueno, y de todas maneras tienes otras necesidades. Platíqueme un poco cuáles son esas necesidades que quieres ayudar a las niñas con las que trabajas en este colegio. Fíjate que esto que comentas es muy interesante, ¿no? Porque efectivamente cuando trabajas en un colegio particular pudiera parecer que lo tienes todo resuelto, ¿no? Hay acceso a internet, hay conectividad, hay tecnología de punta, bastante presupuesto para hacer proyectos increíbles, pero cuando trabajas acá también te das cuenta pues que hay necesidades que se tienen que atender. En este caso, cuando yo llegué acá hace 8 años, me topé con una cultura
de muy poco empoderamiento a la mujer, a la niña, específicamente en cuestiones de ciencia y tecnología, ¿no? Niñas que pues se les preparaba para cualquier tipo de carrera que no tuviera que ver con reto académico, con cuestiones más intelectuales, de desarrollo de ciencia y tecnología. Y este tema de brecha de género es algo que se ve a nivel mundial, ¿no? O sea, es algo, este es digamos, el microcosmos de un problema que es a nivel mundial, que es macro. El hecho de que las mujeres no tengan acceso a la misma cantidad de oportunidades que los hombres en industrias de software, de ingeniería automotriz, ingeniería mecánica, es un tema de discusión a nivel mundial que incluso está metido en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en los desarrollos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces me topé con esa realidad, ¿no? Me topé con un 2% de nuestras alumnas que querían explorar estas áreas, y bueno, a partir de desarrollar proyectos de encontrar o visibilizar los role models o estos modelos que hay allá afuera de mujeres que están haciendo cosas increíbles en ciencia y tecnología, acercarlos a las alumnas, abrir espacios alternativos de aprendizaje como laboratorios de fabricación digital o los denominados maker spaces para estos espacios en donde hay herramientas de carpintería, de impresión 3D, electrónica, programación, textiles, en donde las niñas pueden integrar todas estas disciplinas desarrollando proyectos de impacto social incluso, o prototipado rápido. Pues era como poner este terreno, arar la tierra, preparar el campo, solamente para que las niñas pudieran descubrir que sí es un terreno para ellas también, ¿no? Que las matemáticas no solamente son un terreno para niños, que ellas también le pueden entrar, que ellas también están invitadas a proponer o a debatir cuestiones de inteligencia artificial, de ciencia de datos, de biotecnología. Y bueno, ese ha sido el reto de esos 8 años. Después de todas estas iniciativas y después de romper con todos estos paradigmas e ideas preconcebidas en torno al papel de la mujer en estas áreas, hemos logrado que más del 50% de nuestra población estén explorando, estén considerando este tipo de carreras. Y si no se meten a una ingeniería o a una carrera de ciencia, no importa, ¿no? El proyecto que hemos montado nosotros acá tiene que ver más con que las niñas entiendan cuál es su papel en un mundo inmerso en la cuarta revolución industrial, en un mundo inmerso en la tecnología, ¿no? Cómo desde la mercadotecnia, desde las finanzas, desde la política pública, ellas tienen una responsabilidad de saber cómo funciona el mundo y de qué manera pueden enfrentar los retos pues que se le están presentando a la humanidad, ¿no? A través de la integración de estas herramientas tecnológicas. Sí, vaya que me hiciste también varios déjà vus ahorita, recordar cuando yo estudié la preparatoria, diría nuestro invitado de la semana pasada, allá en el Pleistoceno, que éramos un grupo de 50 compañeros que el último año de la preparatoria elegías como un énfasis, ¿no? Le llamábamos aquí físico-matemático, el bachillerato. Bueno, de esos 57 eran compañeras, y más de 50, no recuerdo el número exacto, pero más de 50 y solamente 7, ¿no? Y ya sabes, un poco las bromas, a veces incluso de los maestros, ¿no? Un poco de como alguno como diciendo qué hacen aquí, andan perdidas, en fin. Y me hace sentido también recordar, bueno, lo que hoy sabemos, es todo lo que hemos estado como contrastando entre nuestras historias de vida, la intuición en la docencia, y luego ahora lo que se sabe científicamente. Y seguramente tú lo estás al tanto, pero para comentarlo, ¿no? con nuestros amigos que nos hacen favor de seguirnos, es muy interesante cómo el proyecto PISA, que tiene muchos años de evaluar la competencia científica y la competencia matemática y la competencia lectora, los resultados marcan una brecha de género interesante que se ha mantenido más o menos consistente, que prácticamente no se ha movido, en la cual las niñas salen mejor que los niños en lectura. Las niñas y los niños salen prácticamente igual en ciencias y los niños salen mejor en matemáticas. Eso sucede.
Pero eso dice PISA y esto ha estado pasando. Pero también la neurociencia no ha encontrado una diferencia significativa en el cerebro de los hombres y de las mujeres en cuanto a sus capacidades matemáticas, y esto nos hace pensar que si se dan estas diferencias son por cuestiones culturales, no por cuestiones genéticas. Y como muchas veces nosotros mismos como docentes a veces incidimos en replicar estas cosas en unas prácticas a veces casi invisibles. Yo leía un reporte de unos investigadores chilenos que hicieron pues su investigación en aula y se daban cuenta que cuando pasaban incluso al pizarrón a los niños, incluso en primaria, les ponían desafíos más fuertes que a las niñas, ¿no? Entonces ahí empieza como esta diferencia. Y qué bueno que hoy se vea, qué bueno que se intente resolver. Por aquí en San Luis Potosí teníamos un proyecto de parte del COPOSIT que buscaba también que las niñas de preparatoria vieran esta idea, ¿no? de que conozcan científicas, que las vean, que las conozcan, hacerlas visibles, y creo que me parece muy, muy importante lo que se pueda lograr al respecto. Bueno, oye, y ya cambiando un poco el tema, pero seguramente va a estar relacionado, ¿cómo vive un maestro de tecnologías una situación disruptiva también y tan fuerte como la pandemia de 2020 y lo que llevamos hasta ahora? Se esperaría que no batallen mucho, ¿no? Que lo tengan ya todo listo para trabajar. Fíjate que sí, efectivamente, ¿no? Sobre todo el maestro de tecnología, pudiéramos pensar que el proceso de andamiaje o la curva de aprendizaje para poder entrar a esta ola de disrupción que nos implicó movernos a un esquema de educación a distancia, pudiera pensarse que el maestro de tecnología o la tiene más fácil o al menos la transición va a ser menos dolorosa, ¿no? Menos tortuosa. Sin embargo, yo creo que es algo para irnos con cuidado. Efectivamente, los maestros del área de tecnología o aquellos maestros que tienen más fluencia digital, llamémoslo así, la adopción de las herramientas, de las plataformas, pues sí, efectivamente es mucho más fácil por el tema, pues la pura preparación y el puro perfil te da para que una herramienta la puedas aprender de la noche a la mañana sin ningún problema, ¿no? Sin embargo, creo que el tema o el gran reto que ha tenido la pandemia para poder resolver el tema educativo tiene que ver más con un tema de pedagogía, ¿sí? de pedagogía, de diseño instruccional, para llevar cosas increíbles que sucedían en el aula ahora a través de la pantalla. Y en eso, al menos un servidor, yo no me consideraba, ni me considero todavía especialista, ¿no? Ha sido un proceso de aprendizaje continuo, el saber de qué manera puedo arrancar una clase para enganchar la atención de mis alumnas que están pues a kilómetros de distancia, el cómo podemos garantizar el cerrar esa brecha digital, porque no todos los alumnos tienen conectividad, no todos los alumnos se pueden conectar, no todos los alumnos tienen esta facilidad de pues tan solo el span de atención, ¿no? De poder poner atención a una pantalla y que eso se refleje en sus calificaciones, en sus aprendizajes. Digamos que hay muchísimas variables alrededor, por eso considero que el reto al que nos ha llevado la pandemia es un tema más pedagógico, de diseño instruccional, de estrategias didácticas, de metodologías activas de aprendizaje, más allá que la herramienta tecnológica. ¿Y cómo te fue con ese desafío a ti en la pandemia? Fíjate que me fue bien, considero, ahorita haciendo como un poquito de balance, considero que me fue bien en el sentido pues de que aprendimos mucho, ¿no? Creo que mis alumnas tuvieron la oportunidad de tener un proceso de aceleración en sus aprendizajes, no nada más aprendizajes sustantivos que están en el currículum y que se tienen que cubrir, sino habilidades también blandas, ¿no? De creatividad, de resolver problemas, de flexibilidad, adaptabilidad, empatía, estas habilidades que son pues innatas del ser humano o deberían ser innatas del ser humano
que aparte son esas habilidades que nos distinguirán de inteligencia artificial, de cuestiones de automatización, y que se pusieron a prueba a la hora de, pues, de trabajar en un ambiente completamente disruptivo como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Creo que la pandemia, pues sí tuvo como algunas cosas negativas, nos sacó de nuestra zona de confort, nos mostró de manera evidente la brecha digital enorme que existe y que pues es un problema que se tiene que atender y que se tiene que resolver, pero también ha generado muchas bondades, ¿no? El hecho de ver a la tecnología como esta herramienta que nos permite realmente personalizar los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes, las posibilidades que dio de traer expertos al aula. Yo creo que el año pasado tuve 2 de mis clases completamente en línea en donde no vi para nada a mis alumnas en presencial y tuve la oportunidad de tener alrededor de 20 expertos invitados a mi aula para que pudieran conversar con mis alumnas y pudieran ver cómo lo que vemos en el día a día en el aula, alguien lo está llevando a cabo en la práctica, ¿no? En la industria, en las organizaciones no gubernamentales, en la sociedad civil. Y eso pues no hubiera sido posible si no nos hubiera pues sí, pasado esto, ¿no? Entonces creo que tendríamos que hacer un balance de cosas negativas, de cosas que hemos aprendido, que no podemos regresar al aula una vez que hemos aprendido estas lecciones, pero también de aquellas cosas, aquellas prácticas que nos funcionaron muy bien, como la personalización, la comunicación que tuvimos que tener en coordinación con las familias, el acercar las herramientas específicas de acuerdo a los estilos de aprendizaje, a las inteligencias distintas que tienen nuestros alumnos, que deberíamos de retomar para aplicarlas en el aula ahora que estamos en ambientes híbridos y que eventualmente entraremos pues en esta nueva normalidad, ¿no? En donde no podemos regresar a lo que teníamos antes. Sí. ¿Y cómo te ibas? ¿Sí encendían cámaras tus alumnas o sufrías esto de que se apagaban todos y no sabía uno a quién le estaba hablando? Fíjate que fue muy interesante, como decíamos antes, ¿no? Este 20 me acaba de caer. La semana pasada tuve a una de mis alumnas aquí. Estábamos practicando para una conferencia que ella iba a dar para un evento en el que va a participar. Y estábamos preparando justo la etapa de que platicara a la audiencia cómo había sido su experiencia en este curso de programación que tuvimos el año pasado. Y ella comentaba que algo que a ella le había llamado mucho la atención era el nivel de enganche que había tenido con la materia y todo lo que había aprendido, a pesar de que toda su materia y toda su experiencia había corrido en lo virtual, ¿no? Y eso para mí fue un golpe, pues sí, de sorpresa muy interesante, porque yo no había sido consciente de eso, ¿no? De que esta generación en particular solamente nos habíamos conocido en la virtualidad y que hubo aprendizajes sustantivos que se quedaron ahí y que se quedaron, pues no nada más para pasar un examen, ¿no? Sino que han podido trasladar y movilizar esos aprendizajes, esos saberes y esas habilidades a otros cursos que estamos teniendo ya ahorita en lo presencial. Me iba bien en el tema de las cámaras y fue un trato que teníamos al inicio, ¿no? Para que la experiencia pudiera fluir mejor y para que esto no fuera un monólogo, pues tendríamos que tener encendidas cámaras cuando fuera posible, participar en la medida que fuera posible para que no se convirtiera esto en un monólogo. Pero creo que también aquí tiene que ver mucho, pues el maestro cómo plantea esto que Cristóbal Cobo me encanta, que dice una narrativa multimedia, ¿no? Esta clase debería de fluir no como una clase magistral o no traer lo mismo que hacíamos en el aula física a la virtualidad, sino meter muchísimos más estímulos, hacer justo esta narrativa multimedia con videos, con aplicaciones que permitan la interactividad, esta herramienta, por ejemplo, que permite el trabajo en equipo y el cooperar, ¿no? Entonces, creo que ahí está el reto del docente también, de qué manera podemos crear estas experiencias de aprendizaje que sean significativas, de tal manera que encender la cámara no sea un problema. Y la tecnología, ¿tú estarías de acuerdo que a estas generaciones, que yo sé que hay una gran discusión de que les llaman a veces nativos digitales y que si esto existe o no existe, pero es una realidad que utilizan la tecnología y que el uso de la tecnología también se ha modificado?
Por ejemplo, a veces lo decimos hasta de broma, pero nuestros alumnos son una generación que carga un teléfono celular, pero lo que menos hacen es usarlo como teléfono. De hecho, no hablan por teléfono, no le hablan a nadie por teléfono. Claro. Escuchan audios o se graban audios por WhatsApp, y la inmediatez trae otro fenómeno, ¿no? Empiezan a escucharlos a velocidad más rápida, y si yo les intereso dar una clase de 50 minutos hablando, pues lo más seguro es que me pidan que si les puedo dar mejor el video y lo van a escuchar en velocidad 2x. Bueno, eso pienso yo. Este tipo de cambios, ¿tú los ves como una oportunidad o como un obstáculo para el aprendizaje? Yo creo que me gustaría decir que más bien es un tema de realidad, ¿no? O sea, más allá de si es positivo o negativo, nos brinda oportunidades o no, creo que es un tema de realidad, el hecho de que están acostumbrados al estímulo constante, a la inmediatez, como tú bien lo comentas, a generación de contenidos de muy poca duración. Creo que es la realidad que estamos viviendo, y nosotros como maestros tenemos el gran desafío de ver de qué manera podemos tomar esas variables que hay en la realidad que nuestros alumnos y nuestras alumnas están viviendo y las podemos utilizar a nuestro favor, ¿no? Mira, en los últimos 8 años que tengo trabajando en esto, me he dado cuenta que antes podía reciclar algunos de mis contenidos de clase a clase, ¿no? Podía prácticamente generar el mismo material de un año a otro, y hoy no es posible, ¿no? En los últimos años me he dado cuenta que todo el tiempo me tengo que estar reinventando, adaptar las prácticas, a meter temas de interés que hay en la actualidad, hablar de redes sociales, hablar de las cosas que mis alumnos están viviendo en su día a día, ¿no? Y de esa manera pues se puede aprovechar, como bien comentas, como una oportunidad para hablar el mismo idioma, y a partir de ahí meter como esta agenda de contenidos, de currículum, de desarrollo de habilidades que van a necesitar en su vida. ¿Y eso te pesa o te estimula? ¿Te sientes mejor, profesor, diciendo, pues tengo que buscarle, tengo que cambiarle? ¿O dices, uy, hombre, mejor me voy a dedicar a otra cosa que sí pueda yo repetir lo mismo sin tenerlo que preparar? No, esto me hace confirmar el por qué decidí dedicarme a esto, ¿no? El hecho de que todos los días es un desafío distinto, de que cada generación que recibo, y no nada más cada generación, cada alumna que yo recibo representa un reto distinto, me hace confirmar el por qué decidí esta carrera y no otra en donde se espere de mí los mismos resultados todos los días. Oye, la semana pasada Mejor Edu lanzó un informe, y leyendo el reporte tenía una frase que me llamó la atención, donde dice, bueno, la pandemia no solamente nos hizo más visibles las brechas socioeconómicas, sino que las agrandó, ¿sí? Porque habíamos hablado, y es difícil escuchar una instancia, sobre todo o casi gubernamental, aunque sea independiente, que ponga el dedo en esta llaga. ¿Tú consideras, cuál es tu opinión al respecto? La tecnología sí está, y durante lo que sucedió en la pandemia, nos está haciendo más amplias las brechas entre los chicos que pues no tienen ni siquiera celular, o que tienen celular pero pues tienen que comprar las cargas para poderse conectar, etcétera. ¿Tú qué opinas de esto? Yo estoy totalmente de acuerdo, y es un tema que, como ya había comentado anteriormente, y lo comparto en todos los espacios en los que tengo oportunidad de dialogar, de charlar, es una realidad, ¿no? La pandemia ha generado una brecha digital enorme, que si antes ya estaba ahí entre el sector público y el sector privado, pues hoy en día es más evidente. Llevamos prácticamente 2 años en donde, al menos todo lo que va de este ciclo escolar, la mayoría de las escuelas privadas, o digamos, no nada más privadas, aquellas escuelas que tienen la oportunidad de tener a sus alumnos conectados, ya sea a través de alguna plataforma o a través de sesiones síncronas como la que estamos teniendo en este minuto, pues
han podido de alguna manera ir cubriendo el currículum, siguen desarrollando habilidades para la vida para estos estudiantes, y hay un grueso de la población, que me atrevería a decir que es la mayoría de alumnos, que hoy por hoy, después de 2 años, pues siguen sin conexión, ¿no? Siguen sin poder aprovechar pues lo que debería de darles la educación, y muchos de ellos, las cifras son de verdad desoladoras. Muchos de ellos han tenido que dejar los estudios ya para poder apoyar en casa, poder meterse a trabajar, o simplemente porque el sistema sistema asíncrono no les funcionó, porque son alumnos que requieren un acompañamiento mayor, que requieren distintas estrategias más personales, y eso es una situación muy triste, pero de nuevo no nos podemos quedar ahí, ¿no? Como sociedad nos tenemos que mover a ver qué cosas se tienen que hacer, qué política pública se tiene que generar, de qué manera podemos garantizar el desarrollo de contenidos de bajo costo, a lo mejor, o tecnologías más accesibles, para poder cubrir a esa parte de la sociedad que, insisto, es la mayoría, y que la educación, la tecnología, no sea una variable más que le agregue a hacer más grande la brecha, ¿no? Por el contrario, o sea, de qué manera la educación, la tecnología debe cumplir con ese papel de cerrar brecha, de generar igualdad de oportunidades para todos los niños, los adolescentes, los jóvenes de este país. Otra de las cosas que la pandemia nos hizo ver, sobre todo a los docentes, es voltear a ver un poco los planes de estudio y el currículum. Da la impresión de que no son tan pertinentes todos los contenidos que enseñamos. Habría que decirlo con honestidad y con humildad. ¿Tú compartes esa visión? ¿Piensas que ya no que ya no dan, pues, los planes de estudio? Totalmente. Creo que, no me atrevería a generalizar o a decir, bueno, nada de lo que estamos haciendo ahora es necesario para la cuarta revolución industrial, el mundo VUCA que estamos viviendo, ¿no? Pero sí, muchos de esos contenidos son contenidos que están obsoletos. Muchas de esas habilidades son habilidades que eventualmente van a dejar de requerirse, porque estamos entrando también en una etapa de evolución tecnológica exponencial, ¿no? El hecho de la llegada disruptiva de la inteligencia artificial y muchas tecnologías emergentes como la fabricación digital, la impresión 3D, la ciencia de datos, pues comenzará a suplir muchas de las habilidades que como seres humanos aprendíamos en la escuela y que hoy por hoy no son tan necesarias. Entonces creo que urge que se abran el diálogo a poder revisar de manera muy, muy específica cuáles de esos contenidos son pertinentes para este mundo que estamos viviendo, para los retos que habremos de enfrentar como humanidad, que son muy distintos a los que habíamos enfrentado, cuestiones de cambio climático, de escasez de recursos, de pandemias como la que estamos viviendo justo hoy en día, teletrabajo y muchas cosas que tanto la tecnología como el mundo que estamos viviendo va a empezar a generar o ya ha empezado a generar, y también que le demos una revisada a aquellas habilidades también que serán pertinentes para las nuevas generaciones. Creo que es un tema que la pandemia nos puso sobre la mesa también, y que si regresamos creyendo que todo va o debería continuar de la misma manera, habremos no aprendido nada de esto que nos pasó. Sería tristísimo que así fuera. Bueno, casi nos despedimos. Yo quisiera comentarte algunos saludos que veo aquí en los amigos que nos siguen en Facebook. Alejandro Zamora, a quien hay que agradecerle precisamente el contacto, es un amigo mutuo. Dice, 2 educadores excepcionales, un placer escucharlos. Muchas gracias, Alex. Alondra de Altamira, qué gusto volver a escucharlos con temas tan interesantes. Gracias por compartir, bendiciones infinitas. Gracias a ti, Alondra, por estar con nosotros. Guillermina Jiménez, saludos y felicidades, Gustavo. Yassi Vasco, saludos, doctor Dávila, maestro Gustavo, qué placer escucharlos, siempre con temas de interés. Anthony Flores también está por ahí. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Oye, y finalmente, pues, ¿quién ganó el Teacher's Prize de tu edición del 2020? ¿Quién se llevó el premio? Ganó un maestro de la India, bueno, empezamos siendo colegas de
Global Teacher Prize Finalist y nos terminamos convirtiendo en buenos amigos. Hemos colaborado ya algún par de ocasiones en algunos proyectos y creo que fue muy merecido, ¿no? Digo, de verdad es que está muy complicado cuando ves la terna y ves los proyectos que están haciendo en todas partes del mundo. De verdad dices, vale la pena. O sea, hay gente que realmente se toma en serio su papel de que se puede transformar el mundo desde la educación, desde las aulas. Y bueno, este maestro que ganó el Teacher Prize fue muy interesante aparte porque compartió ese $1 millón con los demás, con 10 de los finalistas, los 10 que llegaron a esa última ronda. Y bueno, eso habla justo de la labor del docente, ¿no? El docente apasionado, el docente que cree en este impacto que tiene la educación en la sociedad, no nada más para transformar a los alumnos que tienes en el día a día frente a ti, sino cómo tu trabajo puede impactar eventualmente a todos los niños, niñas y jóvenes en el mundo. Entonces, pues lástima que no lo repartió con los 50, ¿no? Les hubiera tocado. Oye, Gustavo, pues muchísimas gracias. Gracias por haber platicado con nosotros en Indocentes. Me gustaría seguir platicando, pero pues ya sabes que aquí el tiempo es corto, aunque nos vean en 2X después. Pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero agradecerte, desde luego, a Alex, por el contacto, agradecer a Huicho en controles, a David en la producción, y decirles a todos que, bueno, si no nos pueden seguir en vivo, nos quedamos en la página de Indocentes en YouTube. Ahí pueden buscar los episodios atrasados, Indocentes con doble N, porque ya nos salió por ahí otro proyecto que curiosamente se llama casi igual que nosotros. Entonces búsquenos en YouTube como Indocentes con doble N, y la próxima semana estará con nosotros Evelyn Escalante. Ella es una maestra que enseña matemáticas con el corazón, pero esto en el sentido de como lo relata el autor del Principito, porque ella trabaja con alumnos invidentes. ¿Cómo le enseñarían ustedes matemáticas a un alumno invidente? Bueno, ya nos platicará Evelyn. Gustavo, nuevamente, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo. No, hombre, Sergio, un placer, la verdad te agradezco, y agradezco que hagas posible este tipo de espacios que son muy necesarios, pues para inspirar y para que la gente aprenda de las cosas que se han hecho bien y también de aquellos errores que hemos cometido. Muchas gracias por el Así espacio. es, pues no es el objetivo, pero de pronto pudiera ser también que hasta de una charla como esta surja o se afiance una vocación por ahí hacia la docencia, ¿no? Así que muchas gracias. Y bueno, quédense en Friedman Studio Top Radio, sigue Yo Energía con Patti Galván, así que muchas gracias y muy buenas tardes a todos.